pagó a RTC el filmar un documental sobre esto. Entonces íbamos en los helicópteros, fue otra opción. Pero en ese entonces yo estaba yo quería entrar a la televisión, yo tenía toda esa ilusión. Fui a Televisa, hasta ya sabes, el clásico que tiene un amigo que conoce al que es. Sí, sí. Y el que es era Jorge Berry. ¿Era? Y Jorge Berry manejaba noticieros y manejaba deportes. Jorge Berry, muy buen analista de fútbol americano por muchos años, el que ahora es político y todo esto. Después se fue a los Raiders cuando lo exiliaron de México, cuando salió de... Pero no lo exiliaron políticamente, sino se fue quedando, dio 2 pasos, es cosa de él. Entonces yo fui, le toqué la puerta, me citaba, y yo alcanzaba a ver cuando decía, dile que no estoy. Y yo traía muchos datos y muchas cosas. Finalmente se da la oportunidad de este documental y me dicen a mí que lo asesore. Y seguramente ustedes habrán escuchado de Benjamín Can, gran productor y mejor persona. Y Benjamín estaba a cargo de ese documental. Yo no lo conocía. Entonces, cuando empezó el otro comentarista, que era Nacho Basaguren, mira, le dijo, Benjamín, con todo respeto, deja que hable Alfredo. Y me dejó a mí solo el documental. Obviamente. ¿En serio? Fue mi primera grilla antes de entrar, ¿no? No, para todas. Sí. Entonces, entro ahí y José Ramón se oponía a que yo transmitiera ese documental en Deporte TV, que era el programa insignia, pero el gobernador había pagado. Y además el gobernador había pagado, estás hablando que el director de entonces de Imevisión, lo que es TV Azteca, también era político. O sea, billetazos casi. No había para dónde hacerse. Iba a pasar. Y ahí entró aquí tu compañero. Entonces entro ahí y Benjamín Can me dice, tú quédate porque esto es lo tuyo. Entonces empecé a platicarle. Yo escribí siempre para mí. Yo escribía en el Heraldo de México, pero yo no escribía. O sea, yo escribía, le daba la columna a un periodista, que después te digo el nombre porque todavía es vigente, de deportes, que no le gustaba escribir. Entonces, el único que disfrutaba sus columnas era yo. Pero él las cobraba y él era el que estaba ahí. Sí. Pero tienes que empezar por algún lado. Entonces, cuando llego así, hago este documental y José Ramón me dice, bueno, Alfredo, te vas a quedar aquí, ¿eh? Te vas a quedar aquí, ¿eh? Entonces, bueno. Eso me... Te salió igualito. Era bien obligado, y bien obligado aparte. Era 11 años mi jefe, ¿tú crees que no? Por favor, Adrián Marcelo, por favor. Neuronas de espejo. Adrián, por favor, el monitor. ¿Chaparrito le gusta que le decían? No, espérame, no, eso es lo que más le molesta. Lo que más le gusta, molestaba, ¿no? Pero Raúl Urbañanos, pero él tenía un cojinzote así, entonces se sentaba él, Raúl Urbañanos, que fue su... Raúl va a vivir 250 años, es mi brother. Sí. Le hacía todo, le decía, y un día le escondieron el cojín, y no, bueno. Ándale. Entonces, ardió Troya. Entonces me dio la oportunidad y se lo agradezco. Y entré yo al equipo, le dije, ¿qué es lo tuyo? Le dije, pues para mí el automovilismo, que el automovilismo es, y te lo digo, yo me corto aquí, sale gasolina. Paralelo a eso, Marlboro me dio la oportunidad, porque yo tenía un programa de radio, y Marlboro me mandó a Europa a transmitir la Fórmula 1. ¿Cómo no? Wow. ¿Fue patrocinador mucho tiempo? Sí, entonces Marlboro México. Y yo transmitía para Radio Caracol de Colombia, por radio, para Panamá, Venezuela y México. Okay. Porque se había retirado Héctor Alonso Rebaque, gran piloto. Se había retirado y Televisa había dejado de transmitir. Entonces esa fue mi entrada. Y después José Ramón se entera de eso y me bloquea el automovilismo en Deporte TV. NFL tampoco, lo que a mí me gustaba, ¿no? Y fútbol nunca. Pero se dan muchas casualidades, muchas coincidencias. Y en esto, él se entera que yo tenía el tema, que venía y me empieza a dejar transmitir lo que en México se llamó la Fórmula K, que después aquí en Monterrey hicieron el autódromo, hicieron el Grand Prix, ¿no? Lo que derivó en el Grand Prix. Que fueron Adrián Fernández, el Chapo. Exacto, ese grupo de corredores. Y había dos, la Copa Marlboro y la Copa Viceroy, que se hacía aquí en Monterrey, con Don Filiberto, que era un tipazo durísimo. Y de repente, hijo... Qué bonita es la charla futbolera, deportiva, ingeniero. Entonces así era, ¿no? Entonces se hicieron las dos carreras, se hicieron las dos categorías. Y el que manejaba Copa Marlboro, el patrocinador más importante, porque los motores esos eran Chrysler. Era un amigo mío, compañero de la escuela. Entonces me dijo, yo necesito para meterlo para Deporte TV. Compró el tiempo y entonces así entré yo al automovilismo.
O sea, se fue abriendo la brecha, era realmente tu camino y se fueron dando las cosas. Así es. Mi querido Alfredo, es un placer que nos acompañes esta noche también, Paola, Alan Saldaña. Necesitamos una pequeña pausa al regresar. Queremos hablar mundiales, Juegos Panamericanos, cuántas Super Bowls, cuántas anécdotas no nos puedes contar. Además, ya escuchamos que te gusta jugar tenis y más adelante